No, yo hace 20 años, 25 años, 8 años que estoy en el camino, yo ya estoy maduro, ¿no? Pero vamos a ver bien puntualmente algunas características, ¿no? ¿Y qué es la madurez? ¿No? La definición es que es un estado de un fruto que ha alcanzado un desarrollo completo. Es un estado, un punto en el cual alguien, en este caso, cada uno de nosotros, tenemos que alcanzar, lograr un desarrollo completo. La segunda definición que les quiero dar es la de calidad. Y dice que es la excelencia propia de algo o alguien, o es que es producto de las cualidades que lo caracterizan. Excelencia propia. Cuando vemos que algo tiene calidad, es porque es bueno, o algo que tiene una mala calidad es malo, ¿no? Generalmente la calidad es el reflejo propio o la cualidad propia de algo, ¿no? Hay marcas que nos garantizan cierta calidad. Nosotros tenemos una marca que es fundamental, que es la de Cristo, ¿no? Y el precio que Cristo pagó por todos nosotros. Somos cristianos, somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, si ya tenemos ese título, se supone o se espera que tengamos calidad. Y lo último, la última definición que quería compartirles es la de compromiso, ¿no? Y dice que un compromiso es la obligación o acuerdo asumido. Y en algunos casos también el compromiso es un objetivo a realizar, algo que quiero llegar. Entonces, si vamos a unir todas las definiciones, vemos que en realidad esta madurez con calidad y compromiso es porque Dios nos llama. Decide dónde estás, Dios me llama. Pero miren a qué te llama el Señor. Al desarrollo completo de las cualidades propias de un hombre de Dios. Desarrollo completo, no un desarrollo a medias, sino un desarrollo pleno, completo, de las cualidades de un hombre de Dios. Otra también de las definiciones que podríamos elaborar es que en realidad tu compromiso con el Señor, tu compromiso con Dios, es el de alcanzar el desarrollo completo de esa excelencia que hablaba hoy, de esa excelencia espiritual, ¿no? Y algo que tenemos que también tener bien en claro respecto de qué es la madurez o cuál es la clave fundamental de la madurez es que tiene que haber coherencia. Nuestra vida tiene que ser una vida alineada, ¿sí? Es decir, coherencia y perseverancia en pensar y hacer todo aquello que nos acerca a Dios, todo aquello que muestra a Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no es solamente lo que hago yo en mi intimidad, sino también es todo lo que hago y que muestra a otros el camino al Señor. Cada uno de nosotros estamos acá porque estamos al frente de un grupo de vida, al frente de un área. El Señor nos llamó en algún momento, respondimos a ese llamado. Y ese llamado que nos hace el Señor es que espera de cada uno de nosotros esa madurez, esa calidad y ese compromiso. Dicho de otra manera, en realidad, los llamados tienen que saber que hay un peso espiritual muy grande que nosotros tenemos que llevar adelante y tiene que ver con cumplir con la madurez, con la calidad y con el compromiso. Y el compromiso no es con la iglesia, sino que el compromiso es con Dios. Si nos llaman cristianos, si somos cristianos, en realidad otras personas tienen que ver a Cristo en nosotros. Y ahí es cuando viene el tema de la madurez. Entonces, como les decía, que la clave de la madurez es esa coherencia y perseverancia
Pero la palabra de Dios nos habla y nos dice en Hebreos 5, del 11 al 14, tiene un título esa parte de la palabra. Y dice, advertencias contra la falta de madurez. Advertencia es, Dios nos va a decir algo, Dios nos va a advertir algo, nos va a decir algo, si somos inmaduros. Por eso les decía hoy que es mi anhelo que el Señor nos confronte si hay en nosotros esa falta de madurez. Y miren lo que dice la palabra. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Comienza Pablo diciendo, hay mucho que decir y es difícil de explicar. ¿Y por qué en realidad hay mucho que decir y difícil de explicar? Él conocía a las personas que les iba a hablar, pero conocía también puntualmente las dificultades que tenían ellos, y todo se debe a una primera razón. Y acá lo que hice yo fue buscar en otras versiones a ver cuáles son las razones. Y miren lo que dice en Reina Valera, dice, por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Pero la traducción en lenguaje actual dice, les cuesta mucho entender. Ya la palabra nos va mostrando o va cambiando un poco de lenguaje para que tengamos una idea mayor. Dios habla hoy y dice, son lentos para entender. Otra de las versiones, Nueva Traducción Viviente, dice, son torpes espiritualmente y tal parece no escuchan. Y la última de las versiones dice, porque se han vuelto bastante flojos. Qué flojo, ¿no? Flojo, torpe, lento, les cuesta mucho, ¿no? ¿Y todo por qué comenzó? Por no querer oír. No querían oír. ¿Saben que uno muchas veces cree, bueno, no, pero esto no es para mí? O vamos a la iglesia y recibimos una palabra y salimos de la misma manera como entramos. Vamos, todo lo que se habló no te afecta prácticamente en nada. Salís y seguís con tu vida como venías hasta ahora, continuás con el mismo estilo de vida, continuás en realidad siendo un niño espiritual. Cada vez que nos presentamos ante la palabra del Señor, el Dios Todopoderoso, el Dios que conoce, en algún momento de la prédica nos tiene que haber hablado. Nos tiene que haber hablado. Tenemos que realmente querer oír. Yo cada vez que veo y me presento ante la palabra del Señor, yo digo, Señor, háblame. Señor, mostrame algo. Señor, mostrame qué es lo que tengo que hacer, qué tengo que corregir en mi vida, qué tengo que tomar de tu palabra. ¿Por qué? Porque no quiero ser un niño. No quiero ser de esos que vuelven a las primeras cosas. Después vamos a ver bien un poco en profundidad. Pero imagínenselo a Pablo, que conocía a los hebreos, que conocía a esta iglesia, y me lo imagino, tengo que volver a decirles, porque caen una y otra y otra y otra vez en los mismos pecados, en las mismas actitudes, en las mismas cuestiones de las cuales no salen porque primero no supieron oír. La palabra dice, el que quiera
oír, el que tenga oídos, para oír, que oiga. Señor, quiero tener los oídos que oyen tu palabra. Quiero tener una actitud de recibir todo lo que vos me estás diciendo. Esa es la actitud de un hombre maduro. El querer siempre recibir lo nuevo de parte del Señor. Y como les decía hoy, muchas veces recibimos la palabra, vamos a la iglesia y recibimos una palabra o escuchamos, qué linda la alabanza. El Señor nos habla a través de la alabanza. Nos habla a través del que nos está predicando. Nos habla a través de las circunstancias, pero sin embargo seguimos como si nada. ¿Por qué? Porque en realidad la inmadurez siempre se manifiesta en la insensibilidad sobre o respecto de nuestras propias acciones. No sé si les ha pasado alguna vez, pero hacemos algo, sabemos que eso que vamos a hacer no es de testimonio y sin embargo lo hacemos igual. Nos enojamos con alguien, nos enojamos en nuestra casa y lo que hacemos es hacerlo igual, levantar la voz. No somos de testimonio. El Señor nos muestra, siempre nos va a mostrar. Yo soy de los que dice que uno no cae en pecado. Uno se tira de cabeza al pecado. Uno no se tropieza porque sí. Sabe que vamos a hacer las cosas porque la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo siempre va a estar advirtiéndonos que lo que vamos a hacer no es lo correcto, que lo que vamos a hacer a Dios no le agrada, pero aún así, sin embargo, continuamos. Sabemos que me banco, me la banco, voy acumulando la bronca, voy acumulando el enojo y de golpe, ¡pumba!, exploto, ¿no? Y como decía hoy Hugo, no la liga el perro. La liga el perro, nuestra esposa, nuestros hijos, la liga nuestro compañero de trabajo, la liga nuestro jefe, la ligan absolutamente todos. ¿Por qué? Porque no supimos oír cuando el Señor, cuando el Espíritu Santo nos estaba advirtiendo que lo que estábamos por hacer no era lo correcto. El inmaduro, dice la palabra, que carece del discernimiento del bien y del mal. Y el discernimiento del bien y del mal tiene que ver con que sabemos y aún así, sabiendo, lo hacemos, careciendo, por no querer oír. Vuelvo a reiterar lo que dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Saben que el alimento sólido es la palabra de Dios? El alimento sólido es la palabra de Dios escudriñada. Y cuando digo palabra de Dios escudriñada, es la palabra profundizada. Buscar en diferentes versiones, buscar diferentes comentarios. Hay algo que yo siempre lo comparo así. ¿A quién le gusta el asado? Bien. ¿A quién le gusta el paté? Bien. Entre asado y paté, si pudieran elegir, ¿qué comen? Paté para la entrada. Bueno, yo siempre comparo el devocional que viene con la Biblia, el de YouVersion, como el paté. Muchos viven a paté, teniendo la oportunidad de comer el alimento sólido, eligen el paté. Vuelvo a decir, gloria a Dios por eso, pero como hombres de Dios maduros, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y digo, no es necesario comprar la Biblia. Tenemos el celular y basta con descargar varias versiones. Y hay diferentes Biblias que vienen con comentarios bíblicos que están muy buenos. Matthew Henry, por ejemplo, hay comentarios que uno los puede descargar en las aplicaciones de la Biblia.
Y lo primero que dice, no tengo espacio en la Biblia, en el celular. Bueno, capo, borrá todos los videos que tenés, todos los memes que tenés, borralo y dale espacio en realidad a lo que es el alimento sólido. Si tienen una Biblia de estudio en su casa, gloria a Dios. Si tienen un diccionario bíblico, hagan uso de todo eso. Pero si no lo tienen, vuelvo a decir, está nada, Comentario bíblico, Spurgeon, hay un montón, Biblias de estudio. La iglesia tiene una librería, estoy haciendo el chivo de paso también de la librería de la iglesia, pero realmente si uno quiere invertir en algo que va a dar fruto y va a dar un buen fruto en nuestra vida, compren, inviertan en una buena Biblia de estudio. ¿Por qué? Porque somos hombres de Dios, somos hombres maduros de Dios, que tenemos que ir a la palabra de Dios y tenemos que ir a lo profundo de la palabra de Dios, al alimento sólido, a la palabra profundizada, entonces estudiada. No es necesario hacer un estudio bíblico cada día. Podés tomarte 2-3 días en profundizar en lo que dice la palabra de Dios y te puedo asegurar que eso va a dar un mucho mejor fruto en tu vida que si te dedicás a hacer o terminás haciendo cada día algo que después con el tiempo termina perdiendo cierto sentido. Si te cuesta mucho entender la palabra de Dios, tómate tu tiempo para poder entenderla, tómate tu tiempo para poder profundizar en ella y te puedo asegurar que ese estudio que vos hagas, esa meditación, ese escudriñar en la palabra de Dios va a dar fruto de madurez en tu vida. Y eso es lo que hace el Señor. Miren lo que dice 1 Corintios 3 del 1 al 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice, os di beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni son capaces todavía. Tremendo cachetazo me lo imagino, ¿no? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y distensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Me los imagino, ¿no? A los de Corintios. No, nosotros somos la iglesia de Pablo, nos fundó Pablo. No, yo soy de Bransen, Chascomús, La Plata, Berisso, Ensenada. Soy apóstol, el Señor me llamó a multitudes. Pero cuando recibís esta palabra que dice, no te puedo hablar como espiritual, sino como a carnal, como a un niño en Cristo, qué sacudida nos pega el Señor. Porque está diciendo en realidad que son carnales. Y cuando dice que son carnales, tiene que ver con una característica propia de la inmadurez. Dice, los celos. Muchas veces el celo nos lleva a murmurar respecto de otro hermano, nos lleva a murmurar respecto de nuestro discipulador, nos lleva a murmurar respecto de algún líder, nos lleva a murmurar respecto del pastor, de los pastores. Dice que son carnales porque hay entre ellos contiendas, son violentos. Y cuando digo violento es violencia física. El levantar la voz es una característica propia de una persona que es carnal. Cuando dejamos que toda nuestra vieja naturaleza, que todo lo que hay en nosotros, que termina manifestándose, y cuando digo levantar la voz, me refiero a levantar la voz en señal de pelea, en querer imponer mi punto de vista, y que no me importa absolutamente nada de lo que piensa la otra persona, o que la otra persona esté llorando delante mío, no me importa, pues yo voy a gritar más fuerte, porque quiero que ella o él entienda de que yo soy quien manda, yo soy quien tiene razón. Y eso en realidad es una característica propia de una persona inmadura, o dicho de otra manera, alguien que es meramente carnal. Las personas que mienten, todas esas son características o eran características de los hombres inmaduros
que se encuentra entonces, o que nos habla Pablo en 1 Corintios. ¿Y cuáles son entonces? Porque hasta ahora hablamos y les hablé de las características de la inmadurez, que probablemente te hayas sentido identificado. El no escuchar la palabra de Dios, el reaccionar de manera carnal. Pero tiene que haber algo bueno, tiene que haber algo que se corresponda con que yo soy un hombre maduro, ¿no? Creo, yo si estuviera sentado ahí, digo, bueno, hasta ahora me anoté en un par, pero una de las buenas tengo que tener. Y vamos a ver si se pueden anotar en alguna de las nuevas. ¿Cuáles son las características de la madurez? La primera característica es una capacidad autocrítica. Y cuando digo una capacidad autocrítica, tiene que ver con reconocer, yo y cada uno de nosotros, que podamos reconocer en nosotros mismos si hay alguna característica de inmadurez. Dice la palabra, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando alguien a un niño le señala algo que está haciendo mal, lo que muchas veces provoca es que el niño haga un berrinche. ¿Cuántos hicieron alguna vez un berrinche? De grandes digo, ¿eh? Yo he hecho berrinches. Me han dicho, mirá, esto que estás haciendo no es lo correcto. Me portaba igual que mi hija más chica. Me faltaba tirarme al piso solamente, pero era porque era sumamente inmaduro. Porque la persona que venía y me decía que esto que había hecho no honraba al Señor, que esto que había hecho no glorificaba al Señor. Y lo que estaba haciendo en realidad era ponerme frente al espejo de la palabra de Dios y me estaba ese espejo devolviendo la imagen de lo que yo era y yo no lo aceptaba. ¿Por qué? Porque tenía una actitud como niño. Pero cuando la palabra de Dios se presenta delante nuestro y nos muestra tal cual somos, lo que tenemos que hacer es reconocer, Señor, reconozco esto que hice, reconozco que esto que estoy haciendo no te honra, reconozco que esto que estoy haciendo no te muestra a vos en mi vida y no lo quiero en mi vida. ¿Cuántas veces entonces hemos recibido eso? Quienes en algún momento hayan pasado por la etapa, por el proceso de la restauración, de la disciplina siempre la trae el Señor porque nos ama, porque quiere que nosotros aprendamos de esa situación que estamos viviendo para no volver a cometerla, para crecer espiritualmente y por sobre todas las cosas para ser fortalecidos y que esta capacidad autocrítica, esta percepción que tenemos que tener nosotros de nosotros mismos, siempre nos termine demostrando que cuando nos entonces miramos, cuando nos observamos, podamos darnos cuenta que lo que está mal lo tenemos que sacar, que lo que está mal en nosotros lo tenemos que corregir y tenemos que seguir avanzando en este proceso de crecimiento, en este proceso de madurez espiritual. Amén. El segundo punto tiene que ver con que nuestra voluntad, y decía ahí donde estás, mi voluntad le pertenece al Señor. ¿No? ¿Cuántas veces hemos cantado en esa canción que decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? ¿No? La cantábamos de la boca para afuera. Después vivíamos nosotros, Cristo no vivía en nosotros y hacíamos la que queríamos. ¿No? Cuando yo declaro, no vivo yo, mas vive Cristo en mí, es que no hago lo que yo quiero, sino que hago lo que Dios me manda a que tengo que hacer. Dice la palabra, en Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir para Cristo, para que otros conozcan a Cristo y vivan de la misma manera que vivo yo. Y tantas veces el Señor nos manda a hacer algo
y ponemos una excusa, como hoy hablaban. Tantas veces el Señor nos manda a un lugar y no lo hacemos. Tantas veces vamos, ¿no?, en un proceso que se llama procrastinar, que es el dejar las cosas, posponer las cosas, y muchas veces posponemos o dejamos las cosas del reino, dejamos las cosas del Señor para lo último, porque hacemos primero lo que a nosotros nos gusta. Nuestro primer ministerio es nuestra familia, sí, nuestro primer ministerio es nuestra familia, pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es crecer en nuestra relación con el Señor. Muchos lo que hacen es, mi primer ministerio es mi familia y dejo de lado mi relación con Dios, dejo de lado mi relación o mi función que tengo en la iglesia. Soy parte del cuerpo y como parte del cuerpo tengo que funcionar también en la iglesia. Muchas veces se confunden estas cuestiones, pero tenemos que entender entonces que siempre mi voluntad, nuestra voluntad, le pertenece al Señor. Y una vez que nosotros perfeccionamos esa relación con el Señor, después el resto de las cosas se van a ir ordenando cada una de ellas. Y por último, tercer punto, es que una persona madura, ama a la manera de Cristo. ¿Y amamos a la manera de Cristo? ¿No? Como decía hoy Charlie, ¿no? ¿Tenemos la misma actitud hacia nuestra esposa, por ejemplo? Como Cristo tuvo hacia la iglesia, que dio su vida por la iglesia. ¿Damos nuestra vida por nuestra esposa? ¿Damos nuestra vida por nuestra familia? Amamos como Cristo ama, ¿no? Que dice 1 Corintios 13:7, que el amor todo lo sufre. ¿Cuántos sufren? Todo lo cree, todo lo espera, y ahí podemos tildar esos tres, ¿no? Pero acá el último es el que se nos complica. Todo lo soporta. Ahí ya no. Mejor amo a mi manera y no a la manera de Cristo. El que ama de esta manera, en realidad es alguien que logra, que alcanza la madurez que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y el último de los puntos, o la última característica de la madurez, tiene que ver con el ejercicio de disciplinas silenciosas. Y dice la palabra: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y dice, para que por ella crezcáis para salvación. Y acá uno puede decir, pero ¿cómo? Hoy me estaba hablando del alimento sólido y la leche, y ahora vuelve a hablar de leche, ¿no? Y tiene que ver en realidad con la palabra en sí. La palabra es fundamental. Porque dice, ¿no? Para que por ella crezcan para la salvación. Tenemos que entender que esas disciplinas silenciosas tienen que ver con lo que no se ve. Tiene que ver con lo que hacemos en lo secreto. Orar, leer la palabra, profundizar, ayunar. En realidad, la lectura profunda de la palabra de Dios hace que ese alimento provoque en nosotros el desarrollo, la madurez, que provocan en nosotros la calidad. Y quiero que digas conmigo, solo por medio de la palabra crezco. Eso es lo que hace la palabra del Señor. La palabra es la que produce en nosotros el crecimiento. La palabra es la que produce la madurez. Y quizás cada uno de ustedes están ahí, y quizás ahí donde estás,
estás luchando o estás pensando todas las cosas que hiciste y todas las cosas que no cumpliste o todas las cosas que en tu vida no muestran madurez. Quiero decirte algo también. Estás en un proceso, pero el Señor espera que crezcas y que en un momento de tu vida des el paso de calidad para que ese crecimiento, esa madurez, esa calidad, ese compromiso termine perfeccionándose en tu vida. Saben, la Biblia nos habla de Pedro, Simón. Y yo cuando hablaba, cuando Marcelo me dio la palabra para este taller, lo primero que me dijo el Señor fue Simón, Pedro. Simón, Pedro, era un hombre común y corriente. Era alguien que carecía de estudios, tenía una personalidad fuerte, era impulsivo. A veces sus intenciones, lo vemos en la palabra de Dios, muestran cierta incomprensión del mensaje de Jesús. Un día se le presentó a Jesús y le dijo, no vayas a Jerusalén. Y Jesús le dijo, alejate de mí, Satanás. Si bien era alguien muy cercano a Jesús, fue testigo de la transfiguración, en ese mismo momento quiso armar una enramada y no estaba prestando atención en realidad al que tenía que prestarle atención, que era Jesús. Dios mismo tuvo que presentarse y con una voz le dijo, este es mi Hijo amado, de en quien tengo complacencia, a Él oigan. Pedro fue quien dijo, vos sos el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Dios mismo le reveló la palabra, que es la roca, la piedra fundamental de la iglesia. Pedro mismo, en realidad, en un momento le dijo, pero ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces. Es decir, él pensaba que el perdón, la manera como teníamos que perdonar, era una manera humana. Y Jesús le mostró en realidad de que tenía que perdonar de una manera sobrenatural. Simón fue el que preparó la mesa del Señor y también después de haber preparado, haber tenido ese privilegio, se negó, fue el que dijo en realidad a Jesús que no le niegue, que no le lave los pies. Pero que cuando Jesús le dijo, no, pero es necesario que yo lo haga, bueno, entonces bañame todo. Miren entonces, si no había inmadurez en Pedro. Dice que él prometió morir juntamente con Jesús y no negarlo. Incluso le arrancó la oreja al siervo del sumo sacerdote, a Malco. No cumplió su promesa porque esa misma madrugada negó a Jesús 3 veces. Pedro, Simón, maldijo, insultó para que no lo arresten a él también. Pedro, Simón, lloró amargamente cuando recordó lo que Jesús le había dicho. Pedro, Simón, fue testigo del sepulcro vacío. Y aún así, en lugar de ser obediente al Señor, al poco tiempo decidió volver a ir a pescar. Y cuando estaba pescando, Jesús apareció. Nuevamente Jesús se le apareció y desde la orilla, la misma situación en el cual él se había encontrado con Jesús, le dice exactamente lo mismo. Arrojen la red al lado. Y dice que cuando empezó a hacerlo, él lo hizo y no reconocía a Jesús. Cuando reconoció, cuando empezaron a juntar la red reventaba de peces. Y él ahí, en ese mismo momento que no estaba haciendo lo que el Señor le había dicho, no estaba haciendo lo que el Señor le había mandado, se vistió, se ciñó, ¿no?
Y fue nuevamente, se tiró y fue a encontrarse con el Señor. Y ahí estaba Jesús esperándolo, preparándole un desayuno. Estaba en ese mismo lugar. Y lo maravilloso de todo esto es lo que ocurrió después. Porque hasta ese momento Simón, Pedro, oscilaba en esa inmadurez. Y se encontró nuevamente con Jesús, y la palabra se encuentra en Juan 21, del 15 al 17, y dice así: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, vos sabés que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Dice, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿no? ¿Cuántos aman al Señor? Y Jesús le dice entonces: apacentá mis ovejas. Pero la tercera vez Jesús le volvió a preguntar y le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amás? Y dice que en ese mismo momento la palabra nos dice que Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Lo que le estaba diciendo el Señor era que ya no tenía que amar de la misma manera que había amado hasta ese momento. No tenía que amar de la boca para afuera, sino que su amor al Señor tenía que brotar de dentro de su corazón, y todo su ser tenía que estar motivado a que el amor que él sentía por el Señor, ir por aquellos que no le conocían, ir por aquellos que se estaban perdiendo sin el Señor. Él tenía que ser uno de los que anunciase a Jesucristo. Muchas veces decimos que amamos al Señor, pero amamos al Señor de manera inmadura. El Señor nos manda a amarlo, y que en nuestro amor, en la manifestación de nuestro amor, lo anunciemos a Él. Que otros lo vean, que en nosotros haya madurez, que en nosotros haya calidad y que en nosotros haya compromiso. Te invito a que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos. Y quizás en tu vida, quizás en este último tiempo, no amaste al Señor o no fuiste maduro, cayendo una y otra vez en errores, una y otra vez en pecado, una y otra vez fuiste débil, una y otra vez aquellos que te conocen en intimidad no pudieron ver al Señor. Amabas al Señor o decías amar al Señor, pero no lo amabas o no lo amaste de manera correcta. No lo amaste de manera adulta, no lo amaste de manera madura espiritualmente. Quizás en algún momento fuiste víctima de haber caído en el error, de haber sido carnal. Y los celos, las contiendas, las peleas, fueron una característica en tu vida. Lo maravilloso de todo esto es que el Señor siempre nos da una oportunidad. Jesucristo siempre se manifiesta a nuestra vida, siempre se va a manifestar a tu vida. ¿Lo amás? ¿Amás a Jesucristo? ¿Lo amás a Jesús? El Señor te envía más. Él quiere más. Él quiere que la madurez, la calidad del compromiso
El Señor quiere que desarrolles todas y cada una de esas cualidades que son la marca, que son la señal de que Cristo vive en vos y vive en tu vida. El Señor quiere que puedas alcanzar el desarrollo completo de esa excelencia espiritual. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo va a haber fruto de fe en nosotros si no leemos la palabra de Dios? ¿Cómo va a haber fruto si siempre priorizamos otras cosas? ¿Cómo va a haber fruto si no vamos a la fuente, al alimento sólido que es la palabra de Dios? Es tiempo de dejar esa chatura espiritual, esa niñez espiritual, y es tiempo de ir por más, por el alimento sólido. Es tiempo de ir por aquello que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Su palabra es alimento. Su palabra nos fortalece, fortalece nuestra fe. Su palabra nos llena. Su palabra aumenta nuestra fe. Hay cosas que ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre. Son las cosas que el Señor tiene preparado para aquellos que le aman. Anoche recibimos una palabra. Nosotros siempre tenemos una idea humana de las cosas que podemos alcanzar. Dios le dijo a Abraham: levanta tus ojos al cielo, y como eso será tu descendencia. El Señor nos dice: miremos al cielo, y como esos van a ser los que vamos a alcanzar. Pero hay una cosa que tenemos que hacer: amar como Él nos amó. Amar, no solamente con palabras, amar de todo nuestro corazón y anunciar la palabra y tomar la responsabilidad que tenemos. Yo le doy gracias al Señor por nuestras esposas. Muchas veces ellas van adelante y nosotros vamos atrás. Es tiempo, varones, de tomar el rol, la autoridad que tenemos, sacerdotes. Somos sacerdotes del Señor. Tenemos que ministrar al Señor, tenemos que ministrar palabra, orar palabra. La palabra profunda, la palabra meditada, la palabra escudriñada. Ir a lo profundo, ir por más. Te invito a que te pongas de pie ahí donde estás. Y oremos juntos. Hoy, Señor, te damos gracias, papá. Gracias, Señor, porque tú nos desafías a ir por más. Gracias, Señor, porque nos muestra, Señor, tu palabra, el lugar en donde estamos. Gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra tal cual somos, Señor, y no queremos actuar de manera infantil, de manera inmadura, sino que queremos, Señor, hoy tomar, Señor, este desafío, Señor, de crecer en nuestra madurez, en calidad, en compromiso, creciendo en nuestra relación contigo, amado Señor. Para que la visión sea una realidad, tenemos que ser hombres maduros, con calidad, comprometidos con la palabra de Dios, comprometidos con lo que el Señor nos mandó: ir y hacer discípulos a las naciones, cuidando nuestro primer ministerio, que es nuestra casa, pero ir por aquellos que están perdidos. ¿Cuántas veces nos hemos callado por ser inmaduros? ¿Cuántas veces nos hemos callado por no conocer la palabra, porque le dimos lugar al enemigo?
nos hemos callado porque dimos lugar al pecado en nuestra vida. Este es el tiempo de tomar la identidad que tenemos como hijos de Dios, como varones del Señor, y decir: heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor. Te doy gracias, papá, y te pido, Espíritu Santo, que nos ministres ahora. Señor, revélanos, amado papá, toda actitud inmadura y sácala de nuestra vida, arráncala de nuestra vida, Señor. Que podamos tomar la determinación y todo lo que nos determinemos a hacer, eso hagamos como hombres maduros. Que no nos manejamos como se maneja el mundo, sino que nos manejamos como tú esperas que respondamos en toda situación. Señor, tú conoces a cada varón. Y sé, Señor, que tú hoy los estás desafiando a ir por más. Tú hoy nos estás desafiando, Señor, a ser maduros espirituales. Tú nos estás desafiando, Señor, a ir a donde alguna vez no quisimos obedecerte. A ese lugar vamos, Señor. A ese lugar vamos, Señor, a la tierra prometida, Señor, a alcanzar a aquellos que se están perdiendo sin ti. A través de nuestro testimonio, Señor, comprometidos contigo, Señor, maduros espiritualmente, comprometidos contigo, con calidad.